Entonces, para presentarme lo que sí hay. Es cierto que los chicos que llevan conmigo, por ejemplo, de tecnología o esto, pero por profesor no, nadie se aprueba conmigo. Entonces, profesor siempre quejado, ¿no? O sea, profesores quejado. Biología molecular es un curso complicado. Es un curso, por eso se llama filtro. Entonces, es un curso que tiene algunos componentes como gestión formativa, algunos exámenes que hacen que sea un curso no imposible porque todos han aprobado, pero que exige más. ¿No? Eso cualquier serie, o sea, preguntan ustedes, biología molecular, ¿qué tal? Nadie te habla bien de biología, ¿no? El curso de la naturaleza es el proceso. No soy yo, no es que yo quiera jalar. Al contrario, siempre de clase, ¿no? Vamos a aprender, no podemos notas altas. Yo creo que son los cursos muy altos. Pero lo que sí no me gusta, y eso siempre digo a todas las decisiones, es el desinterés. Ahí con eso no puedo batallar. El desinterés es lo que más odio. Entonces, si tienes buenas notas y estás desinteresado, apruebas. No me gusta cómo enseña, pero leo en otros libros y entiendo todo. Perfecto, está bien. El tema de autodidáctico debe ser prioritario para ustedes. Entonces, cambien sus notas. Es más, puedes apartar. Normal, yo no me voy a poder decir, a veces, no sé si ustedes lo recuerdan, si me llamaban, ¿no? Y a todos respondía que vinieron y se acabó. No, porque están ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, todos los cursos que he llevado, alumnos que siempre vienen a clases, alumnos que prueban buena nota. Entonces, hay una correlación para nosotros. ¿Ya? Entonces, por supuesto, que si interesa, que no duerme, está en celular, que no viene a clases y saca mal notas, entonces no tengo cómo por así decir ayudar, simplemente sacar y sacar. ¿Ya? Entonces, no lleguemos a eso, es un curso, la verdad que bastante informativo, y muchos nombres. Aquí sí ya vamos a entrar en la memoria, microbiología, inmunología, parasitología, farmacología, luego sí va exigiendo. No recuerden, medicina es tener buena memoria. No hay cómo escapar de eso. Tú no puedes decir, no tengo buena memoria. Entonces, tienes que acordarte de fármacos, tienes que acordarte de enfermedades, tienes que acordarte de parásitos, de nombres de microbios. O sea, no hay cómo escapar de esa parte. La memoria sí o sí es importante. Pero tampoco se trata solo de memorizar y no analizar. Entonces, acá siempre se va a pedir eso. ¿Por qué, por ejemplo, un antibiótico es potente en determinadas bacterias? ¿Cuál es la explicación? Es más potente, dice, no. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene esta bacteria que no tiene esta otra? ¿Cuál es la característica, ya sea estructural, ya sea génica, ya sea por qué esta bacteria responde mejor o es más susceptible a un ataque de tal antibiótico que esta otra? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, es analizar, no solo ya es tal especie, es otra especie acá. No, analizar el porqué. ¿Vale? Entonces, de eso va a tratar el curso. Primero, las primeras clases van a ser introductorias, por así decirlo, recordar, después lo han visto en biología, ¿sí? Lo han visto en zoología, algo, ¿sí? Lo han visto también. Y obviamente desde el colegio, para decir, muchos términos que solamente vamos a, en estas primeras clases, recordar y luego ya profundizar. ¿Vale? Sí, entonces, espero que se nos sienta muy bueno, nos acordemos y que les sirva de base, ¿vale? Porque a veces estudian pocos chicos lo toman en serio. Pero que les sirva de base cuando lleven, por ejemplo, patologías. Entonces, ¿por qué? Porque no les van a hablar de una bacteria, qué forma, por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad que está causando? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, no te van a decir, miren, acá tiene una pared de esta forma, esta tiene un nucleoide de esta forma, no, ya lo vieron ese curso, ¿no? Entonces, es que este curso les sirva de base para esos cursos posteriores de la carrera. Vale, chicos, entonces aprovechen al máximo, antes tomen nota, como les digo, es memoria, entonces ustedes mismos en su cuarto tengan formas de memotecnia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Bacterias acá, un papelógrafo, anotando las bacterias, las positivas, las negativas,
qué enfermedades van a causar cada bacteria. Entonces, tal es así que ya ven bacillus, ven plasmodium, ya saben qué es, pues decirse, son las enfermedades más comunes y sí o sí van a ver en su vida, porque no hay forma de escapar. ¿Ya? Microbiología sí o sí, especie con la que trabajes, vas a encontrar. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Bien, recallas. Aquí la quiero hacer ya. Pasa que yo tengo otro correo con un número. No, ese no lo utilizo ya. Ese correo RC, ya. Cuando lo colocan en el buscador, sale también otro correo mío con un número. Ya, por eso no lo utilizo. RC, ¿hola? ¿Sí? Bien, entonces a ver rápido, porque somos un poquito tiempo que tenemos. Son 4 módulos, ¿vale? También sílabos. Y esta parte acá, muchos lo que les interesa sobre todo por el curso. Bien, tiene un componente teórico, un componente práctico, ¿verdad? El práctico es otra cosa. Sí. Ya entonces, nosotros manejamos tipo un drive para ir llenando otras notas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay componentes taller teóricos, son básicamente pasitos. Son pequeños talleres. Se puede hacer al final de la clase, por ejemplo. Hicimos, ponte, hongos. ¿Sí? La clase lo hicimos súper concisa, súper de media hora a 1 hora. La siguiente hora hacemos tipo un taller. Ya chicos, a ver, tal hongo, analicemos su estructura. Tal hongo, a ver, analicemos su capacidad antimicrobiana. Entonces les puedo dar un paper o les puedo enseñar, utilicen ustedes cualquier fuente y hagan una presentación en 10 minutos. ¿Sí? Entonces, de eso van a consistir los pasitos o talleres. Los pasos más pequeños. Talleres es una evaluación, ¿vale? Una evaluación en la semana 3, ¿vale? Taller teórico, tanto evaluación continua 1 como evaluación continua 2, tiene su taller teórico y es evaluación de toda la vida, ¿ya? Evaluación. Lo mismo está de acá. ¿Ok? Evaluación. Lo que les decía de los pequeños pasitos son esos detalles. Taller práctico también lo van a explicar en la clase, pero es una evaluación igualmente, ¿sí? En el horario práctico. Y ahí está pues evaluación continua 1. Y luego tenemos práctica laboratorio, también en el laboratorio, y protocolo también, esto van a ver en laboratorio. Investigación formativa también en laboratorio. Entonces, en teoría, lo que nosotros vamos a ver básicamente es los talleres teóricos. Y obviamente las evaluaciones parciales. ¿Vale? Entonces, bastante simple, no es nada complejo cómo es que nosotros vamos a estar evaluando. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Generalmente, como les digo, los pasitos suelo tomarlos al final de clase. ¿Vale? Entonces, no es un paso como tal, no es que ya saques su cuaderno, saques su lápiz, su hoja y vamos a estar tratando, no. Es desarrollar un caso clínico en base a lo que nos dice la clase. ¿Sí? O puede ser al inicio de la siguiente clase, pero les digo, ya para la próxima semana preparen tal tema, vamos a hablar de tal tema, y ese va a ser su paso. Entonces, van a ser varios pasitos y al final lo vamos a prometer, ¿vale? Igual les voy a compartir tipo un drive, ¿vale? Para que ustedes coloquen su nota directamente y vayan acompañando con los conceptos. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí tenemos las semanas claves. ¿Sí? Semana 4, por decir, es el taller teórico, y semana 12, el otro taller teórico. ¿Sí? Eso de aquí van a ser pasos que pueden ir cambiando con anticipación de tu ¿vale? Bien. Entonces, ya, este vendría a ser el taller teórico, como les digo, es tema de una evaluación como tal, ¿vale? Como es una evaluación, entonces la justificación también tiene que ser famosa, ¿vale? Una justificación en la cual ustedes después digan por qué están faltando, ¿vale? Todas las otras clases pueden trabajar internamente la falta, sin embargo, cuando es taller, tiene que ser por vía sola, ¿vale? Tanto el taller teórico 1 como el taller teórico 2. ¿Vale, chicos? ¿Claro para todo? Sí. Sí, entonces, recuerden que investigación formativa y producto es una nueva. ¿Ya? Bien, entonces eso es con relación a sílabos. Ahí va, chicos, a ver, aquí y
en el portal, ustedes tienen de Canvas, ¿sí? Entonces, a ver, aquí va a haber dos secciones, ¿vale? Bueno, eso se lo saben, pero ¿cómo lo voy a trabajar yo? La primera sección son diapositivas que yo voy a actualizar, ¿ya? Y el recurso de aprendizaje, ¿vale? De autoaprendizaje, perdón, son diapositivas ya del curso previamente hechas por el coordinador, ¿vale? Ustedes saben los cursos, ¿no? La idea es que el curso sea desarrollado en todas las sedes de la misma forma. Entonces, por lo tanto, tiene que padronizar las diapositivas. Las mismas diapositivas en Biblia, en Norte, en África. Así, la idea es padronizar la enseñanza, ¿vale? O sea, tipo de contenido. Pero cada profesor tiene criterio de colocar otras figuras, colocar algo más, si se considera más didáctico, entonces, el profesor, su huella del profesor. Entonces, el recurso de autoaprendizaje van a estar las diapositivas previamente ya establecidas por el curso, y aquí en la parte de encima van a estar generalmente diapositivas un poquito más, así como las informaciones que pueden estar obviadas aquí, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de esta diferencia. ¿Okay? Igual el contenido es el mismo, ¿vale? No es que yo haga otras cosas, no, el contenido es el mismo. Igual el examen, por ejemplo, ¿sí? El examen parcial y final, pasa por nuestra evaluación, ¿vale? Con nuestra autorización, por así decirlo, ¿vale? Entonces, no es que allá este examen viene, ¿cómo se llama? Viene preguntas que no hemos tocado, no, ¿vale? Tiene que ser preguntas que hemos desarrollado durante el curso, ¿ok? Sí o sí. Ok, sí, chicos, entonces, empecemos. ¿Bien? Aquí en el mismo, la misma página de internet, en Canvas, hay la parte de recursos de aprendizaje, también libros, ¿vale? Entonces, son libros referenciales, ¿ya? Entonces, generalmente, para actualizar las diapositivas, yo utilizo esos libros, esas imágenes, ¿vale? Entonces, por favor, chequenlo. Está en inglés, pero ya familiarícense con estas tecnologías, ¿ya? Bien, ok, entonces, empecemos. Como para ver, sí. Estos semestres, a partir de estoy utilizando más inteligencia artificial. Porque, a ver, inteligencia artificial, es cierto, si lo hacemos, creo yo, por ejemplo, tengo un texto, ¿vale? Está en inglés, quiero poner un gráfico, mucho bonito, muy bonito. Antes, ¿qué hacía? Traducía, luego iba a un tipo editor de imágenes, ¿sí? Para que no pierdan la imagen, hacía capas, colocaba un fondo, otro fondo, colocaba la traducción y listo, tenía la figura, ¿cierto? En Photoshop. ¿Okay? Es lo que se hacía, tenía que hacerse para hacer una imagen que está en inglés para que esté en español, ¿no? Entonces, eso que yo tomaba, una hora, estar ahí modificando. Ahora no, ahora voy, tengo la imagen, lo coloco en chat, tradúcemelo, pero no me cambies absolutamente nada de la figura. Entonces, son herramientas que es ahora, lo resumí en 2 minutos. ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial es necesaria, es importante. Me está ahorrando 1 hora, 2 horas. Estar ahí manualmente haciendo esa gráfica. Entonces, es importante, ¿vale? Lo que no es o lo que siempre se critica es cuando hay pesimismo. Entonces, ahí sí recurrimos al idioma. Por ejemplo, hay un trabajo que es una monografía. Redáctame esta monografía para 2 horas, dentro de 2 horas. Listo, ahí está el trabajo. Eso no, bajo ningún concepto, ¿no? Pero ese tipo de cosas es importante y va a ser necesario dentro del futuro. ¿Ok? Bien, entonces sobre la sesión y hablemos un poquito de microbiología como su importancia. Entonces, en el caso no voy a descubrir nada, ¿no? La importancia de la microbiología,
¿Qué más? ¿Por qué creen que algo que microbiología? ¿Qué entendemos por microbiología? ¿Qué cosa? Ya estudio de microorganismos, ¿qué más? ¿Qué abarcan esos microorganismos? ¿Quiénes son esos microorganismos? ¿Ya? Virus. ¿Sí? Entonces, microorganismos, ¿no? De micras. Unidad que diga micra, que necesito un microscopio para visualizar. Entonces, los clásicos son bacterias, ¿qué más? Virus y hongos. Pero hay otros también, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Parásitos podría ser. Hay unos que es parasitología como tal, pero hay unos parásitos como la concepción de la palabra microorganismo es organismo, ¿no? Que está un microscopio con su tamaño pequeño. Entonces, hay parásitos súper pequeñitos que sí entrarían dentro del microorganismo. ¿Sí? Entonces, ingresan dentro del mundo. Sin embargo, no hay un curso netamente para hablar de parasitología, entonces no nos vamos a meter ahí. Pero sí hay otras estructuras, como cuáles, por ejemplo. Tenemos los viroides, con pequeñas moléculas de ARN, y tenemos los vioides, ¿sí? Que son proteínas más mal plegadas que tienen una toxicidad o causan daños a la célula. ¿Ok? Entonces, todos estos vendrían a ser microorganismos. Nosotros vamos a entrar en estos. ¿Ok? Entonces, los módulos, justamente, el módulo 1 y 2 está centrado en bacterias, el módulo 3 en hongos y el módulo 4 en virus. ¿No? Esa es la estructura del curso. ¿Ya? Entonces, pero cuando hablamos de microbiología veterinaria, ¿qué incorporaríamos? ¿Qué incorporaríamos en la definición? Entonces, aquellos microorganismos que están relacionados a la salud pública. ¿Cierto? Y esto involucra, obviamente. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué buscamos al estudiar microbiología veterinaria? Identificación solamente del microorganismo, ¿qué más? Identificación, obviamente, ¿qué microorganismo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más estudiaríamos con microbiología veterinaria? Ya, identificación, perfecto, ¿pero qué más? Ciclo de vida. Ciclo biológico. Ciclo biológico. Eliminación. La forma como Eliminación. ya, eliminación. Pero antes de eliminación, ¿cuál sería? No, identificación o morfología. Transmisión, ¿cómo se transmite? Si hay temas de vectores, etc. ¿Y qué más? Causa y efecto. ¿Qué es lo que está causando? Pero hay otra cosa, ¿no? Bueno, ya sé. Mecanismo. Mecanismo de supervivencia. ¿Ok? Y esta de acá es importantísimo. Vosotros, toda la inmunología, no, todavía. ¿Quién lleva inmunología ya? Solo uno, dos más. ¿Ya llevaron ya? Ya, entonces, justamente, por eso los cursos se llevan juntos. ¿Por qué? Porque es como que están súper relacionados. Porque microbiología nosotros estudiamos cosas. Esto de acá, ¿cierto? Principalmente identificación, qué formas tiene, qué clasificaciones tiene, cuál es su estructura. Y en inmunología estudiamos cómo es que respondemos a esta, cómo es que las células van a responder, se van a defender ante este ingreso. ¿Qué mecanismos la célula utiliza para eliminar? ¿No? Entonces, por eso están de la mano. ¿Ok? Bien, entonces es lo que utilizamos. Y obviamente, factor aquí importantísimo en la microbiología. ¿Qué factor? Microbiología veterinaria. La identificación. ¿Está asociado con la identificación? ¿Qué podría ser? ¿La palabrita cuál es? Clasificación. Está asociado con la identificación. Es lo primerito que tenemos que. Ya por ahí va, por ahí. Va por la identificación o clasificación. ¿Qué es el? ¿Ya? Diagnóstico. ¿Ya? Entonces, para poder identificar, debemos hacer un diagnóstico. O sea, y hay herramientas justamente que se utilizan. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar?
Para el de PCR. PCR, ¿qué más? Elisa, Un poco más para microbiología, sobre ELISA, PCR, bueno, ELISA principalmente es para inmunología. Cuando hay esta frase, veterinario lo he escuchado, vamos a hacer el diagnóstico si tiene tal bacteria. ¿A dónde se le lleva? ¿Ah? Cultivo. Cultivo. Esa palabra es cultivo. ¿No? Entonces, ¿qué es un cultivo? Así, palabras simples. Es un cultivo. Primero, si yo saco, por ejemplo, ahora tengo una recolección de muestras, ¿no? Se llama las asas microbiológicas, ¿no? Que se utilizan por cualquier lugar de la práctica, ¿vale? Si nosotros yo hago un raspado, ¿qué sé? Déjame de lo mío pisar. Hago un raspado, ¿qué es lo que voy a obtener en esa muestra? Este pequeño cultivo. Desarrollo del límite. Voy a tener millones de microorganismos, ¿cierto? Puedo tener cientos, puedo tener millones. Voy a un microscopio, millones. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber qué microorganismo hay acá? No lo voy a reconocer, millones. ¿Qué tengo que hacer? Descarte, pero ¿cómo se descarta? ¿Lavado? No, hay. ¿Qué es lo que justamente ya? ¿Qué tengo que hacer esto? Para identificar una bacteria en específico. Aquí hay millones de bacterias, ¿cierto? Millones de especies. ¿Cómo yo sé? ¿No? Si yo, por ejemplo, sospecho que aquí hay micoplasma, por poner un ejemplo. ¿Sí? Aquí hay micoplasma. ¿Cómo yo confirmo que aquí hay micoplasma? Con cultivo, pero ¿cuál es el principio del cultivo? Con algún reactivo. Cloración, ya voy a hacer cloración. Una reacción. Pero ojo, reacción no es cultivo, ¿ah? O sea, la extinción no es cultivo. ¿Qué es cultivo? Entonces, tengo aquí millones, ¿cierto? Micoplasma está acá, mira, de azul. ¿Vale? Yo acá lo puedo visualizar, pero obviamente, cuando tenemos millones, no. Solo para que se vean. ¿Qué es cultivo? Básicamente lo siguiente: tener un sistema de cultivo, una placa, diferentes, con agar y otras sustancias, que permitan, ¿qué cosa? Que cuando micoplasma venga acá, tenga las condiciones perfectas para qué? Exacto. Para tener millones de micoplasmas. Y eso se llama colonias. ¿Sí? Y en la placa, ustedes lo van a hacer, van a ver colonias, van a cuantificar las colonias. Entonces, es un medio diferencial, el medio de cultivo que tiene esta placa es diferencial. Entonces, ahora sí, como tengo millones, ya puedo hacer un raspado, un coloreo, lo llevo a la lámina y luego lo identifico y veo si es micoplasma. Entonces, eso es cultivo, ¿vale? Colocar millones de microorganismos en condiciones en las cuales determinadas bacterias, ¿sí?, tienden a replicarse con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque las condiciones que están dadas son específicas para esta, ¿vale, chicos? Entonces, eso es el famoso cultivo. Lo van a ver eso en detalle en los próximos, pero para que tengan una idea ya súper general. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Bien, entonces eso es diagnóstico por cultivo. Por ejemplo, el mastitis, no es obligatorio hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hacemos cultivos, por ejemplo, cuando tenemos mastitis? O con un animal de mastitis, una vaquita. ¿Qué pasa si no haces cultivo? ¿Y cuál es el gran error que se comete? ¿Cuál es el gran error que se comete cuando a veces no se hace cultivo, no se hace un diagnóstico exacto? Tratamiento. Hay una palabra que no sucede. Mala praxis. ¿Cuál es? Mala praxis. ¿Cuál? ¿Praxis? Mala praxis. Ya, pero hay una palabra más técnica. Si yo no hago un diagnóstico y realizo tratamiento, por ejemplo la mastitis, ¿no? Yo sé que la mastitis es por una infección bacteriana. No hice diagnóstico de cultivo para saber qué bacteria está actuando ahí. Simplemente la traté. ¿Qué está causando ahí? Una resistencia. ¿Por qué? Recuerda que había millones de bacterias, ¿cierto? Entonces, si yo le aplicar cualquier antibiótico, un antibiótico penicilina, por ejemplo, que es general, lo que estoy diciendo es cierto, estoy matando a un gran porcentaje de bacterias, ¿cierto? Pero, quizás la que está causando la mastitis, ¿sí?, no está muriendo. Entonces, como no está muriendo, yo estoy colocando penicilina, ¿qué está pasando con esa bacteria? Está replicando. Y justamente, ¿qué bacteria fue la que está replicando? Aquella que no respondió a quién? A la penicilina. Estoy seleccionando, selección natural. Estoy seleccionando qué bacterias.
a las que no están respondiendo a la penicilina. Entonces, yo estoy haciendo mejoramiento genético de quién? De la bacteria. Entonces, ya vamos a llegar a un punto que tenemos muchas bacterias que no respondan a la penicilina. ¿Ok? Entonces, ese es el gran problema de salud pública con el tema de tratamiento sin saber a quién voy a atacar. ¿Sí? Entonces, genero resistencia micro. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, volviendo acá, tema general, como digo, las bacterias, el estudio de microorganismos como tal, está ampliamente estudiado y en noticias nosotros siempre vemos el tema de diferentes enfermedades que están asociadas. Por ejemplo, acá, un ejemplo, la salmonela. ¿Sí? Ahora fue último, ahora ya este año, ¿no? En el cual 19 millones de huevos, 19 de huevos tuvieron que ser retirados, eliminados, ¿sí? Por el hecho de estas granjas presentar prevalencia de salud pública. ¿No? Entonces, es un problema de salud público enorme. ¿No? Por ejemplo, Perú no puede exportar a algunos países justamente por tener prevalencia de determinada. ¿Vale? Bien, entonces, cuando hablamos de microorganismos, ojo que es importante, ¿vale? No necesariamente vamos a hablar de enfermedades, ¿cierto? Existe lo que se llama justamente el microbioma humano, ¿sí? Son bacterias, ¿vale? Que van a estar, ¿no? En diferentes especies, van a estar dentro del organismo y va a haber un tipo de simbiosis. No necesariamente la bacteria es algo negativo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, evaluamos poblacionalmente, ¿sí? En cuanto al número de células humanas y número de bacterias en el organismo, vemos que hay una proporción de 1 a 1, ¿no? Entonces, tenemos el mismo cantidad de células y el mismo cantidad de bacterias, por así decirlo, en nuestro organismo. Lo mismo a nivel genético. Si nosotros analizamos los genes del humano, comparativo de los genes de las bacterias en el organismo humano, vamos a ver que la proporcionalidad es mucho más elevada los genes. Entonces, es parte de nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, un poquito de historia, ¿vale? Ya, aquí un poquito de historia, rapidito nomás, para ver cuál es el contexto del estudio de microorganismos en la humanidad. Entonces, todo inició tanto tiene que ver con la teoría celular en general, ¿vale? No solamente la teoría celular. ¿Por qué? Porque fue de las primeras personas que pudo visualizar, ¿vale? Visualizar lo que es organismos a través del microscopio. Entonces, era un mercader de telas, ni siquiera se dedicaba a la ciencia, mercader de telas, pero era muy autoridad. Entonces, y la verdad revolucionó la ciencia cuando descubrió lentes que permitían ver organismos que a simple vista nosotros no visualizábamos. Entonces, fue toda una revolución, justamente la Academia Británica de Ciencias se fundó gracias, volvió a tener su papel importante en la comunidad gracias a los trabajos de entonces, Lewis Cook, la verdad, revolucionó en los años 1600 el tema de la ciencia y a partir de ahí vinieron teorías de evolución, Lamarck, etc. ¿Ok? Entonces, él fue el que observó y sobre todo describió microorganismos por primera vez. Esta parte es súper importante, ¿por qué? Porque no solamente se basó en, ya, ok, hay microorganismos que se mueven, por ejemplo, y listo. No, él los dibujaba. Tiene su libro, dibujaba estos microorganismos y los caracterizaba. Tiene cola, se mueve de esta manera, tiene cabezas, entonces fue un trabajo bastante complejo. ¿Sí? Entonces,
Ya luego de 100 años aproximadamente, hubo otro hito importantísimo en la microbiología, que es, ¿sí?, el desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. ¿Alguien escuchó esa vacunación? A ver, algo de esa primera vacuna, ¿alguien escuchó? ¿De niño? ¿De un niño? ¿De qué trata? Usar a un niño. Dime. Usar a un niño Ya. para poder tratar la vacuna, sacando un poco de niño y poniéndole más personas en pequeñas cantidades. Ya. Las veces después del desarrollo de la vacuna. La segunda etapa. La primera etapa son 2 etapas. Lo colocas porque Primero, la palabra vacuna. ¿De qué viene? De vacuna. Tiene que ver con la vacuna. ¿Ya? claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Entonces, en 1796, ¿qué observó Edward Jenner? Observó lo siguiente, miren, observó que antes la ganadería justamente había las ordeñadoras, ¿sí?, para animales. Las ordeñadoras eran mujeres que se dedicaban justamente a ordeñar vacas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, observó que estas mujeres, ¿vale? Estas mujeres, cuando desarrollaban la viruela, que era altamente letal, no tenían síntomas tan graves como aquellas personas que no trabajaban con vacas. Entonces ahí observa algo raro. ¿Por qué estas mujeres que trabajan justamente como ordeñadoras padecen la viruela, pero es una viruela leve, tranquila, con síntomas leves? Sin embargo, la persona que no tiene que ver que sea en la construcción, cuando le da la viruela, pues, muere. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué? Entonces, él observaba que justamente estas mujeres con heridas, por ejemplo, heridas que eran contagiadas por la viruela de la vaca. Entonces dijo, a ver, ¿qué pasa si estas heridas, ¿no?, lo pongo en contacto con otra persona? A ver, lo va a contagiar de esta viruela a otra persona. Entonces él utilizó un niño de 8 años, me parece. No, antes no había el tema de, ahora es imposible hacer eso, ¿no?, el tema ético, bioseguridad. Entonces él cogió un niñito y lo infectó o lo puso en la herida de la ordenadora y observó su sintomatología. ¿Y qué observó? Que este niño desarrolló la viruela, que sí desarrolló la viruela, pero en unas síntomas muy leves. Entonces, de esa manera, indirectamente estaba haciendo una vacunación. Esa es la vacunación, ¿cierto? Cogía lo que es el microorganismo y lo infectaba en un individuo sano. Entonces, haciéndose una respuesta, ¿no?, inmune, natural, ¿sí? Entonces, al observar eso nuevamente, obviamente hizo nuevos estudios, hizo con nuevas personas y observó el mismo comportamiento. Al inocular esta viruela en individuos sanos, esos individuos sanos desarrollaban la enfermedad así, pero de una manera mucho más leve, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, se desarrolló la primera vacunación contra la viruela. Y justamente hay una historia muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con los españoles. Justamente después de esa época, en el principio de 1800, ¿qué ocurría? La viruela era una enfermedad que atacaba al mundo entero, ¿vale? Y principalmente a las colonias de los conquistadores, ¿no?, las colonias españolas, que era Perú, la colonia portuguesa, la colonia inglesa. Entonces, como sus colonias tenían gran cantidad de viruela, hizo un doctor español, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo su nombre, cogió 20, 30 niños y los llevó hacia, los trajo, mejor dicho, hacia las Américas. ¿Y qué hacía con esos niños? Simplemente transportaban la vacuna dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces, llevaban a los niños y hacían un raspado al niño y lo colocaban en las personas, ¿no? De esta manera pues, desarrollaron anticuerpos, desarrollaron defensas otra vez. Se dice que es el primer evento de vacunación mundial que ocurrió, ¿no? Utilizando justamente a los niños como portadores de la vacuna. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que se demostró justamente que un microorganismo como ese se atenuó para que justamente esto no cause ningún tipo de síntoma, causaba sintomatología. Luego ya la vacunación se fue optimizando. Y bien, entonces luego hubieron varios eventos, por ejemplo, finales de 1800, o bueno, inicio de 1860, de 1800, Pasteur, ¿no?, el cual es uno de los principales teóricos en cuanto al origen de la vida, cómo es que se adquiere la vida, ¿no?
¿Por qué? Porque aquí hubo otro experimento interesante que hizo Leeuwenhoek antes. Que es lo siguiente, a ver. Antes, ¿cuál era la...? Se decía, ¿no?, que los microorganismos en el planeta fueron creados, ¿cierto? Están aquí porque en algún momento alguien los creó, ¿cierto? La creación. Perfecto. Entonces, pero Leeuwenhoek dijo lo siguiente, a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ¿sí?, un recipiente de agua? ¿Sí? Aquí no hay nada, supuestamente, ¿cierto? Y lo que tal si lo veo en mi microscopio que lo acabo de inventar. ¿Y qué voy a observar acá? Millones, ¿no?, de cositas moviéndose. ¿Sí? Millones de cositas moviéndose. Entonces, ya, pero decía lo siguiente, mira, estas millones de cositas moviéndose, ¿vale? Estos millones de cositas moviéndose, ya estaban ahí, ya fueron creadas, la teoría de crecimiento, ¿no? Simplemente son pequeñas, ¿no? Simplemente son pequeñas. Y él dijo, ok, bien, pero ¿qué tal si esta agua, por ejemplo, yo la recojo de la lluvia? ¿Sí? Yo recojo agua de la lluvia, ¿no? ¿Qué es lo que observaba acá, al momento del microscopio? ¿Qué va a observar? Agua de la lluvia, recién caída. ¿Qué creen que observa? ¿Bacterias va a observar? ¿Así en millones o poquitas, ¿no? Unas poquitas, las termobacterias. Entonces, ¿no?, lo que observaba es un poquito cantidad de bacterias. ¿Sí? Ahí, ¿no? Pero ¿y dónde están esos millones? Y él después de días dijo, a ver, lo voy a dejar esa agua días y lo voy a volver a observar al microscopio. ¿Qué va a pasar con esa muestra? Exacto, ¿no? Entonces, más que replicación, hay contaminación. Recuerden, en el aire hay bacterias, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, ya el tema del creacionismo quedaba como, ¿qué pasó aquí? No se están creando de la nada, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Entonces, justamente Louis Pasteur, luego de estas primeras observaciones por Leeuwenhoek, él ya plantea el tema del origen de la vida, ¿sí?, mediante sus teorías, ¿no? Entonces, y además plantea el tema de la fermentación, que era otro tema en ese momento polémico, ¿no? ¿Cómo es que se da la fermentación principalmente, cómo es que podemos, por ejemplo, a partir de las masas, ¿no?, la fermentación de las masas? Entonces, Louis Pasteur, ¿no?, fue uno de los principales teóricos del origen de la vida. ¿Ya? Luego, hablando netamente de microorganismos, tenemos a Ferdinand Kohn, ¿sí? Él sí fue más que todo a nivel de taxonomía y descripción de especies, ¿vale? Que es de bacterias, ¿sí? Entonces clasificó de las positivas y las negativas, ¿no?, tipo de bacterias. Fue uno de los primeros que hizo. Luego sí tenemos ya dos autores o dos investigadores súper importantes que se van a ver en práctica, ¿sí? Porque muchas cosas aún se aplican ahora. Uno es Hans Christian Gram, que hace la famosa tinción de Gram, ¿sí? Y el otro es Robert Koch, ¿sí?, que fue uno de los primeros que hizo el tema de cultivos de microorganismos, ¿sí? Cultivo de microorganismos. El primero en establecer medios de cultivo y, además, estableció los postulados de Koch, ¿sí? Dentro de los postulados de Koch hay el tema, por ejemplo, de bioseguridad, ya lo mencioné, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú trabajas con microorganismos y no tienes el tema de bioseguridad, que puede estar contaminando tus propios medios de cultivo. Entonces, cuando trabajas junto con microbiología, el tema de bioseguridad es fundamental para no tener esta contaminación, ¿vale? Y ya en 1900 y más adelante está el tema de los antibióticos, ¿no?, principalmente por Alexander Fleming, mediante el descubrimiento de la penicilina. Que la penicilina es un hongo con una actividad antimicrobiana, ¿cierto? Entonces, un hongo ataca a las bacterias. Y a mediados de los 1900 tenemos la producción con bioreactores, ¿no?, la producción a gran escala de la penicilina. Bien, pues básicamente es un pequeño resumen de diferentes eventos que han ocurrido mediante el estudio del cambio. ¿Ya? Entonces, a ver, un poquito de historia más o menos, dónde se ubican las bacterias a nivel filogenético. Tenemos, recuerden, reino
bacterias, arqueas y eucariotas. ¿Cierto? Ojo, las arqueas, no sé, lo sabemos, pero son diferentes de las bacterias. No son, a veces, hace años se confundían todavía. Sin embargo, ahora sí se tiene bien caracterizado que son menos diferentes. Bien, entonces tenemos acá diferentes ramificaciones del árbol, ¿sí? Y lo importante, ¿no? Tener más o menos una noción. Por ejemplo, se dice, la principal teoría presente ahora es que la Tierra se originó hace 4.000 millones de años. Los primeros organismos, acá es teórico, ¿vale?, que surgieron posiblemente sea hace 3.5 mil millones de años, ¿vale? Y las eucariotas hace 1.5 mil. Entonces, básicamente para tener una noción temporal de cuándo es que surgieron, ¿sí? Y otro para tener una noción a nivel tamaño, ¿sí? Acá ya creo que todos lo manejan, pero recordar, ¿sí?, dónde está ubicada las bacterias en relación a las estructuras microscópicas. Entonces, una bacteria, ¿cuál es su tamaño? Más o menos dependiendo de la especie, ¿no? Pero va en torno de una milímetro, ¿vale? Una bacteria en torno de una milímetro. Por ejemplo, una célula eucariota, ¿en torno a qué? A 50 milímetros, ¿no? Obviamente esto puede ir variando de acuerdo al tipo de célula que es, pero en promedio es eso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de átomos, bueno, estamos hablando de nanomicras, pero proteína, por ejemplo, ¿sí?, en torno a las 10, 9 micras, nanomicras de tamaño. ¿Ok? Entonces, esto de acá, a partir de los 100 nanomicras, lo podemos visualizar en microscopios de luz. Es el microscopio que tenemos en el laboratorio, mediante coloraciones, podemos visualizar. Sin embargo, se utilizan lo que se llaman microscopios electrónicos para ver estructuras mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver mitocondrias, si queremos ver proteínas específicas, necesitaríamos microscopios electrónicos para visualizar. ¿Vale, chicos? Entonces, es una para tener idea de cuáles los tamaños relativos de esta herramienta. ¿Okay? Bien, en cuanto a la forma, ya vimos que el tamaño es eso, toma una micra. En cuanto a las formas, hay diferentes formas nosotros podemos visualizar a la bacteria. Y aquí tenemos justamente, esto van a ver en práctica, ¿ya? Entonces, pero para que ya tengan una noción, cuando les pregunten, ya por favor ustedes les digan, ¿ya? Entonces, las bacterias, ¿sí?, las bacterias se van a presentar en diferentes formas. La primera, la más común, son los cocos. Son pequeños circulitos, la que tenemos la figura microscópica, la figura real, ¿no? Y acá su representación. Entonces, los cocos son pequeñas circulitos, ¿no? Y pueden ser coco único, ¿no?, coco propiamente, diplococo, tetracoco, streptococo, ¿no?, es bastante conocido el término, cuando hablamos de una cadena de cocos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso debería ser los cocos. Luego tenemos los bacilos. ¿Cuáles son los bacilos? Y eso fue justamente las primeras bacterias que se observó, y por eso cuando hablamos de bacterias se suelen representar de esta manera, en forma de bacilos, ¿sí?, o bastones, porque por eso el término de ba, el término en latín tiene que ver con bastón. Entonces los bacilos son más alargados, casi triangulares, ¿sí?, y también lo podemos encontrar en diflobacilos, estreptobacilos o en forma de empalizado. Entonces, cuando son como si fuera un mural. Entonces, eso debería ser las bacterias en forma de bacilo. Luego tenemos otras tres formas un poco menos comunes, que vendrían a ser las espirales, filamentosas y pneumócoras, ¿sí? Las espirales, pues tienen esta forma, ¿no?, una forma de espiral. Las filamentosas, muy parecidas al tema de hongos, pero son un poquito más pequeñas. Y las pleomórficas, ¿por qué? Porque tenemos cocos, tenemos bacilos, tenemos diplococos, etc., ¿no? Tenemos variedad de formas, ¿sí?, variedad de agregados. Las bacterias se agregan, ¿sí?, de diferentes formas, ¿vale? Entonces, esas son las principales formas que nosotros encontramos en la naturaleza. Entonces, algunos ejemplos clásicos, ¿sí?, de especies bastante comunes, por ejemplo, el chirichacol, ¿no?
es una materia altamente utilizada y lo que sabemos de la materia, la gran parte del conocimiento de la materia es esto, de las bases utilizadas. Por eso decía que la forma de la materia es la vimos en la primera diapositiva, es de Chekhov, ¿sí? Entonces, forma de vacío, ¿no? Otro es Staphylococcus aureus, por ejemplo, el nombre mismo de la especie, ¿sí? Tiene que ver con su morfología. ¿No? Tenemos las filamentosas como nocardia, ¿sí? Ya no como siempre es una neumona, ¿vale? Bien. ¿Sí? ¿Tranquilo acá todo? Bien, entonces, en cuanto a sus estructuras, la estructura que acá ya lo han visto, creo que todos lo conocen. Tenemos estructuras permanentes y estructuras variables. A ver, dentro de esta figura, ¿cuáles serían estructuras variables? Es decir, ¿qué quiere decir variables? Que puede ser que algunas bacterias la tengan, otras no las tienen, ¿cierto? Y permanentes, quiere decir que todas las bacterias las tienen. A ver, ¿cuáles serían? El flagelo es variable. Ya, flagelo seríamos a colocar de color rojo. Ese es rojo. Ya, flagelo sería variable, ¿qué más? El pilus o fibria, también variable. ¿Qué más? ¿Qué otro sería variable? La inclusión. ¿Cómo? Inclusión. Las inclusiones, la cápsula. ¿Qué otra más? El plasma existe en todas las bacterias. ¿Cuál otro? Grano de alimento. Y acá, de todas estas tres, la pared celular sería una permanente o una variable. Pared celular. Permanente. Hay diferentes tipos de pared. Diferente, pero sí es permanente. Membrana plasmática también permanente. Obviamente citoplasma permanente. Ribosomas es fuente de proteínas. ¿Sí? Ribosomas de proteínas, pues automáticamente me diría, ¿no? Nucleoide, que es justamente donde está el DNA, también. Inclusión, tendría que ser variable. Hay algunos casos de inclusiones, hay tipos de inclusiones. Y plásmido, ¿no? También. Y el linfocáliz. ¿Ok? El linfocáliz también es variable. ¿Sí? Bien. Ok, entonces eso vendría a ser estructuras variables y estructuras permanentes. ¿Sí? ¿Qué estructura aquí, qué organela ustedes están hallando falta? Que no está en las bacterias, por eso no está en la figura, pero sí es muy característico de las eucariotas. Y cuando hablamos de eucariotas, siempre están aquí. ¿Qué estructuras? Ahora vamos a ver. Una, dos, tercera. ¿Cuál? El núcleo, ya. ¿Qué más? Aquí que falta que los eucariotas es su símbolo. Mitocondria. ¿Qué más? ¿El qué? Nucleosoma, los nucleosomas. Luego hablamos de nucleosomas. Aparato de Golgi, respecto a los endotáticos. ¿Sí? Aparato de Golgi. Y retículos endocrinales. ¿Ok? Entonces, pero por ejemplo, me preguntó, profe, pero a ver, ¿cuál es la función de la mitocondria? ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Cuál es la mitocondria? ¿Para qué sería? Respiración. Respiración celular, ¿sí? Es decir, producción de qué? De ATP, ¿cierto? Es la fuente de energía de la célula. Todo lo que ocurre en la célula, está dado por el ATP. Cualquier reacción. Pero, profe, si no hay mitocondria, no hay ATP, ¿cómo es que la célula sobrevive? Entonces, justamente, no es que la célula procariota no produzca ATP, tiene que producir ATP. Pero eso ahí se da ¿dónde? En la membrana. En la membrana citoplasma. ¿Sí? Recuerden que la mitocondria, ¿dónde se daba? En la membrana de la mitocondria, en la membrana externa, interna. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre con los procariotas, tiene que ocurrir la ATP, ¿no? Solo que se va a dar en la membrana celular. ¿Vale? Entonces, el núcleo, tenemos algo muy parecido al nucleoide. ¿Cuál es la diferencia en que no tenemos qué cosa? La envoltura nuclear. No existe envoltura nuclear. ¿Okay? Entonces, no existe esta envoltura nuclear, por lo tanto, no hay nucleóide. Si no se conoce como núcleo. ¿Vale, chicos?
Bien. Y ahora vamos a hablar de manera resumida de cada una de estas fármacos y protecciones. ¿Ok? Entonces, primero lo que tenemos la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática, ¿cómo la podemos definir? A ver, viendo la pintura. Dos propias palabras. Vamos a hacer dos propias palabras. ¿Cómo definirían la membrana citoplasmática? Una bicapa. Una bicapa, ¿qué cosa? Lipídica. ¿Cierto? ¿Formada por qué? Por fósforo. Fosfolípidos. ¿No? Fósforo. En la cual la cabeza, ¿no?, está en la parte acuosa y las colas en la parte hidropónica o dentro de la membrana. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos visualizar aquí en la membrana celular? Que justamente lo que dije anteriormente, ¿qué cosa? Ya, exacto. Existen proteínas intramembranosas, proteínas que están dentro de la membrana, que la permiten producir, entre otras cosas, giratorias. Pero además son proteínas transportadoras, ¿sí? Proteínas transportadoras que la permiten el ingreso o salida de iones. ¿Sí? En la membrana citoplasmática de las bacterias no hay colesterol, ¿vale? Que es una característica propia de las eucariotas. Colesterol no existe acá en las procariotas. Tenemos algo, un esteroide que es muy parecido, que es el OPA, ¿vale? Pero no existe colesterol como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del opanoide? Dar lo que se llama rigidez a la membrana. ¿Ok? Rigidez a la membrana citoplasmática. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Esta membrana citoplasmática pues permite la síntesis de diferentes estructuras. Por ejemplo, pared celular, a partir de la membrana citoplasmática. La misma membrana, a partir de esta membrana. El micocáliz, la capa. Entonces, si estos componentes se sintetizan en la membrana, ¿qué tendría que estar adherido a las membranas? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura tendría que estar muy cerca de las membranas citoplasmáticas? Los ribosomas. ¿Sí? ¿Por qué los ribosomas? Porque los de acá me parece celular, tienen glucoproteínas, ¿no? Entonces tiene proteínas. Entonces, sí o sí, tiene que estar adherido, ¿sí?, a la membrana citoplasmática los ribosomas. En los eucariotas, ¿dónde están adheridos los ribosomas generalmente? En los eucariotas, ¿dónde están adheridos los ribosomas? Al retículo endoplasmático, ¿no? Justamente el retículo endoplasmático, ¿liso o rugoso? Rugoso, justamente el sistema rugoso. ¿Sí? Recordar, núcleo, y acá vendría a ser el retículo endoplasmático, ¿cierto? Son dos endoplasmáticos. Tenemos el rugoso, que está lleno de ¿qué? De ribosomas. Y luego tenemos el liso, que es realmente esto. ¿Okay? Entonces, eso de acá no tenemos en las bacterias. ¿Esto dónde lo tenemos? En la membrana citoplasmática. ¿Okay? En la membrana citoplasmática. ¿Sí? Ahora, hay una estructura llamada mesosoma, ¿vale? Que es, a ver, antiguamente se creaba el siguiente, ¿vale? Esta es la membrana citoplasmática. Y aquí tenemos el ADN, en lo que se llama nucleóide, ¿vale? Entonces, y se decía que el mesosoma es una imaginación ¿de quién? De la membrana citoplasmática, ¿vale? Esto se conocía como mesosoma, o se conoce como mesosoma. ¿Sí? Entonces, hubo varias teorías. Una de ellas decía que era una pequeña porción de material genético. Sin embargo, ¿vale?, los libros más recientes, ese mesosoma no es una estructura propia de la bacteria. ¿Qué es? Es un artificio de la visualización a microscopio. ¿Cómo así? Cuando nosotros utilizamos técnicas de histología, cuando nosotros hacemos visualización en el microscopio, ¿qué se hace? Se fija, ¿cierto? Se utilizan fijadores. Entonces los fijadores ¿qué hacen? Ingresan a las células, y en este caso las bacterias al ingresar el fijador va a formar una imaginación de la membrana citoplasmática, ¿vale? Y esta imaginación se conoce como mesosoma. Entonces a microscopio se ve como una espiral, ¿no? Entonces, pero ya se sabe que es un artificio propio de
la fijación, no es una estructura propiamente de la bacteria, ¿vale? Entonces, por favor que quede claro, el nososoma no es una parte de la bacteria, porque ni siquiera lo he mencionado, ¿vale? Es un artificio por el procesamiento de la grasa. ¿Ya? Bien, entonces, eso debería ser un resumen de lo que es la membrana citoplasmática, ¿vale? Ok, ahora vamos a hablar de una parte súper importante de las bacterias, que es la pared celular. A ver, en sus propias palabras, ¿cómo podrían distinguir eso de acá? A ver, en sus propias palabras. La pared celular, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que fluya. ¿Qué es la pared celular? Acá tenemos el citosol, ¿okay? Acá tenemos la membrana citoplasmática y todo esto vendría a ser la pared celular, tanto de las gram positivas como las negativas. Entonces, ¿qué cosa es la pared celular? Permite proteger la membrana citoplasmática, la bacteria en sí, ¿qué más? La da forma, pero su forma más simple, ¿cómo lo podemos definir? Que es una capa, ¿vale? Conformada por ¿qué? Por peptidoglucanos. ¿Ok? Es una capa formada por peptidoglucanos. Sin embargo, las gram negativas, ¿qué va a ocurrir? Esta capa de peptidoglucanos es delgada. ¿Por qué? Porque va a tener una capa adicional de ¿qué? De membrana citoplasmática, ¿no? Pero no se llama membrana citoplasmática, porque no está en contacto con los citoplasmas, no se llama membrana externa. ¿Ok? Entonces, esto va a ser clave para las famosas coloraciones gram positivas, gram negativas. ¿Por qué? ¿Qué es una coloración? Simple, la coloración es el ingreso de moléculas colorantes. ¿Sí? Es el ingreso de moléculas colorantes. Entonces, cuando utilicemos coloraciones, las moléculas van a ingresar, ¿sí? Van a ingresar. Entonces, justamente, ¿cuál van a tener más facilidad para ingresar? Las positivas. ¿Las positivas o las negativas? Más facilidad. Las positivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos doble capa lipídica. Entonces, justamente el principio, lo vamos a ver de las coloraciones, es el tema de la forma de su pared celular. ¿Ok? De su forma de pared. Entonces, ¿qué otra distinción podemos encontrar? Ya vimos lo primero, ¿no? Gram positivas, una pared celular compuesta por múltiples capas de ¿quién? De peptidoglucano. ¿Ok? ¿Qué es peptidoglucano? ¿Qué es peptidoglucano? Su nombre. Así, de forma simple. Son azúcares unidos por qué? Por péptidos. Sí. ¿Sí? Son azúcares unidos por péptidos. Entonces, por eso forman una red. ¿Sí? Son péptidos. Carbonitas son péptidos. ¿Qué es un péptido? Secuencia de aminoácidos. Pone alanina, lisina, arginina, serina, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos ya son péptidos. ¿Qué más? Un azúcar, ¿no? Entonces, lo que sí son las azúcares específicas, ¿no? Entonces, acetilmurina, luego vemos tipo de azúcares. Pero bueno, están unidos por azúcares, péptidos, azúcares. Entonces, todo eso forma peptidoglucano. Entonces, acá aparece ya el peptidoglucano. Pero, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, tenemos dos ácidos importantísimos. ¿Sí? Entonces, el ácido teóico y el ácido lipoteóico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El ácido lipoteóico, por ejemplo, ¿sí? Parte a partir de ¿qué? De la membrana citoplasmática. ¿Ok? Parte a partir de la membrana citoplasmática. ¿Qué más? En las gram negativas, ¿qué podemos decir? Ya hemos hablado, pero aquí sí hay una parte súper importante y va a ser fundamental en el tema del sistema inmune, que son los liposacáridos, lipopolisacáridos. ¿Ok? Entonces, los lipopolisacáridos, como el nombre indica, son lípidos unidos a azúcares. ¿Sí? Lípidos unidos a azúcares. Y tienen tres partes importantes. ¿Sí? Lípido A, núcleo polisacárido y antígeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la parte que nos va a permitir identificar al sistema inmune? Tenemos acá las células del sistema inmune, tienen receptores, ¿sí? Propios para estos
polisacáridos. Entonces, justamente los que van a permitir el reconocimiento de estos receptores son el lípido, ¿vale? Pues por eso son endotoxinas. ¿Okay? El lípido va a permitir el reconocimiento por estos receptores. Ya el antígeno O le va a dar variabilidad a estas bacterias. Entonces va a haber diferentes cepas. ¿Por qué hay diferentes cepas? Porque tenemos diferentes tipos de antígenos. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser las gram negativas. Otra parte importante es el periplasma. ¿Vale? El periplasma. ¿Qué es el periplasma? Simplemente es el espacio entre ambas membranas citoplasmáticas. Ambas membranas cromáticas no. Ambas, entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. Ojo, no puedo decir membrana citoplasmática a esta, ¿vale? Simplemente membrana. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos la presencia de porinas, ¿vale? Porinas. Entonces, que son proteínas transmembranosas que van a permitir el ingreso. Generalmente los antibióticos utilizan estas porinas para ingresar, ¿no? Entonces son fundamentales para los tratamientos contra estas bacterias. Entonces, acá por ejemplo tenemos el detalle, ¿vale? Ya lo han visto, pero para que quede claro, ¿sí? Lo que vendría a ser la pared central de una gram positiva, ¿vale? Entonces les decía, ¿sí?, que son dos azúcares, ¿sí? La acetilmurámico y la acetilglucosámico, ¿sí? Son dos azúcares que van a unirse aquí a los péptidos para formar esta red de péptido-glucano. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de ácidos, el ácido lipotéico y el ácido tetílico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué más? Lo importante creo que es, se dice que existe también un sitio periplásmico, ¿vale? Sin embargo, es muy, muy pequeñito. No es como el periplasma de las gram negativas, que sí es bastante grueso. ¿Ok? Aquí es un pequeño espacio periplasmático. ¿Sí? Entonces, hay aquí algo importante que vendría a ser la simple-dirección de los beta-lactámicos. ¿Qué son los beta-lactámicos? ¿Lo he escuchado? ¿Beta-lactámicos? No. Pasa que los beta-lactámicos son el principio de la variedad de antibióticos, ¿vale? Entonces, cuando utilizan justamente, cuando se utilizan beta-lactámicos, ¿no? Está en penicilina, por ejemplo. ¿Dónde van a actuar los beta-lactámicos? Tiene que actuar en alguna parte. Pues su parte preferida es contra la pared celular. Específicamente acá, ¿no? Por eso dice que es sitio de acción de los beta-lactámicos. Entonces, al actuar acá, ¿qué va a hacer? Va a desintegrar, ¿qué cosa? La unión entre el péptido-glucano y la membrana citoplasmática. Consecuentemente, va a destruir a esta parte. ¿Ok? Entonces, los beta-lactámicos son el principio, ¿sí?, de la variedad de antibióticos. No todos, obviamente, pero los que van a atacar por lo menos a las paredes celulares. ¿Ok? Entonces, te pregunto, por ejemplo, ¿cuál será más fácil atacar mediante beta-lactámicos? ¿Una gram positiva o una gram negativa? Positiva. Una gram positiva. ¿Por qué? Porque simplemente pasa por esa red y ya encuentra su sitio de acción. ¿Qué pasa con las gram negativas? ¿Qué pasa con la membrana? Y luego recién va a encontrar su sitio de acción de los países de, ¿no? Perfecto. Entonces, acá, para ver lo más importante de la figura, ¿qué cosa es? Los azúcares. Te ven claro que tenemos los azúcares unidos a péptidos, diferentes proteínas, aminoácidos que van a constituir estos péptidos, y el sitio de acción de los beta-lactámicos. ¿Sí? Y aquí tenemos nuevamente, como verán, muchas diapositivas van a ser repetidas, pero para que quede claro, ¿sí?, sin ningún tipo de dudas, la estructura bacteriana. ¿Vale? Entonces, por favor, cuando tengan práctica y les pregunten cuál es la diferencia entre gram positivas y gram negativas, no se queden callados, no se queden nada. ¿Sí? Porque hace la primera clase, ¿no? Entonces, gram negativas, ¿qué decíamos? Doble membrana, ¿sí? Doble membrana, presencia del periplasma, ¿cierto? Una delgada capa de péptidoglucanos, ojo, sí tiene péptidoglucanos, ¿sí? Y aquí tenemos justamente proteínas también periplasmáticas. Hay presencia de proteínas periplasmáticas. ¿La presencia de qué cosa? ¿Cómo se llama esta acá? Los ácidos. ¿Cómo se llama esta acá? Ácido lipotéico.
No, el ácido lipoteico es parte a partir de acá, los que permiten el reconocimiento de las bacterias. Los lipopolisacáridos. ¿Sí? Los lipopolisacáridos. Recuerden, la membrana externa salen los lipopolisacáridos. Y tiene justamente tres regiones, ¿cierto? Antígeno, núcleo y lípido. El lípido A es la endotoxina, ¿por qué? Reconoce. Porque permite el reconocimiento por parte de las células del hueso, ¿no? ¿Qué por ejemplo tiene su nombre? No. O un macrófago. ¿Cómo es que el macrófago sabe que esta célula o esta bacteria debe ser atacada? Hay que reconocerla. Tiene aquí receptores. Ustedes leen. Entonces, estos receptores, vamos a ver el mundo, ¿ya? Para reconocer qué cosa, principalmente el lipopolisacáridos, ¿no? El lípido. Entonces, ok, reconocí. Eres una célula invasora. Ahora empieza el proceso de. El más simple, ¿cuál sería? Para atacar las bacterias, el proceso más simple. No, anticuerpos es más avanzado. La primera línea. Las células dendríticas. Ya, las dendríticas todavía. Tróficas. Algo más simple. Pago. ¿Sí? Fagocitosis. Fagocitosis, ¿qué cosa es? Voy, macrófago, va. Y fagocita. Por favor. Entonces, es la defensa más simple y más rápida. Anticuerpos y todo el día ya es un tema ya más complejo. ¿Sí? Innata. Listo. Hay que hacer Profe, ¿Sí? habló algo de los antígenos O que habían varios tipos. Ya, pasa que, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros diferenciamos una bacteria de otra? ¿No? Son diferentes, ojo, la misma especie, no estoy hablando de diferentes especies, no, la misma especie. ¿Cómo es que por ser una especie, pero tienen diferentes comportamientos? Entonces se llaman cepas, ¿no? Las famosas cepas. Entonces, el antígeno, justamente, mutaciones en el antígeno va a dar diferentes cepas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más difícil de controlar. Si mutó, por ejemplo, tenemos diferentes cepas, entonces puede ser un antibiótico sirva, pero otro no sirva, a pesar de ser la misma especie. Ya hablamos de cepas diferentes. Sí, entonces, la membrana externa, ¿vale? Aquí vendríamos a ver el tema de la membrana externa. Entonces, igual, tenemos las porinas, que son las principales proteínas que van a estar ubicadas acá, pero también tenemos otros tipos de proteínas de transporte. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes formas, como es que los antibióticos van a actuar para pasar esta primera barrera. Recuerden, ¿no? A diferencia de las gram positivas, que tenemos una barrera más simple, acá tenemos una membrana doble. Entonces, el tipo de antibióticos que se va a utilizar acá tienen que ser mucho más específicos, que permitan, por ejemplo, pasar por las diferentes compuertas, por así decirlo. La porina es la más fácil, ¿no? Es la más fácil, porque es hidrofílica. Pero hay otros tipos de proteínas que se pueden utilizar también para ingresar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de antibióticos, por ejemplo, los densímeros, los agentes gelantes, los péptidos antimicrobianos y su función, ¿no? Desde acá, por ejemplo, es disrupción de la membrana citoplasmática. Entonces, en la esta palabra que es siempre, a buscar la terminología menos, que son péptidos antimicrobianos, ¿ok? Que es un tipo de defensa ante bacterias primaria o innata. ¿Qué quiere decir? Así como hay fagocitosis, que es el macrófago A, se lo come, también puede haber lo que es respuesta mediante péptidos antimicrobianos. ¿Qué van a hacer péptidos? Pequeñas moléculas que van a disruptir la membrana externa, van a romper la membrana externa. Entonces, consecuentemente, vamos a destruir a esta bacteria. ¿Vale? Entonces, es la primera línea de defensa llamados péptidos antimicrobianos. Y luego sí ya tenemos otras estructuras, por ejemplo las fluoroquinonas o los metalactámicos que vimos hace un ratito,
que van a necesitar, ¿qué cosa? Ingresar, ¿sí?, dentro de las células a través de, en este caso, bombas de flujo. ¿Qué significa bombas de flujo? Que unas moléculas van a salir y otras van a ingresar. Hay intercambio de flujo, ¿no? Entonces, generalmente las quinolonas, las fluoroquinolonas, las tetraciclinas utilizan este sistema para ingresar. ¿Vale? Entonces, por ello, son varios tipos de antibióticos, ¿sí?, que explican cómo es que ingresan, ¿vale?, ingresan dentro del organismo. Entonces, es la preocupación principal, ¿no?, cuando hablamos de antibióticos. ¿Cómo es que nosotros vamos a ingresar y atacar a la bacteria? Entonces, una cosa es, profe, rompamos la membrana, ya, eso lo hacen los expertos antimicrobianos, pero no todo va a tener que ingresar, ¿no? Entonces, muchos de ellos utilizan proteínas transportadas, ¿vale? Acá lo vimos, creo que algo específico, el tema de los peptidoglucanos, lipopolisacáridos, lípido A, claro. Algo específico del lípido A es que la porcentosis, como les decía, ¿vale? Y el core está compuesto básicamente por azúcar, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar? Tenemos las septosas y las galactosas. Entonces, por eso hablamos de polisacárido, ¿no?, lipopolisacárido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos azúcares tanto en el core y azúcares tanto en la cadena. ¿Ok? Ya en la cadena, perdón, el lípido A, como su nombre lo indica, ¿no?, lípido. Entonces, está compuesto principalmente por lípido. ¿Vale? Bien, entonces, eso vendría a ser el tema de una forma simple de distinguir a las gram positivas de las gram negativas. Entonces, a nivel de colores, ¿no?, a veces es la forma más simple de identificar una especie de otra es mediante el color, ¿no? Color, en este caso, color morado o color rosado, ¿sí? Entonces, las gram positivas van a tener la coloración morada y las gram negativas la coloración rosada. ¿Por qué? Pues por el tipo de colorante que utiliza, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Es más fácil ingresar. Ingresa, ¿vale? Ingresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo es que se utilizan los colorantes, podría decirse? Entonces, los colorantes, en este caso, para las gram positivas, tienen una gran afinidad ¿a qué? Al péptidoglucano, ¿vale? Ingresa el péptidoglucano y tiene una gran afinidad. Luego lo que se utiliza son decolorantes. ¿Qué cosa es un decolorante? Alguien que permite que el colorante, tipo lavado, por así decirlo, ¿no?, hace que el colorante salga de esa estructura. Entonces, al aplicar, por ejemplo, decolorante aquí en este tipo de estructuras, las gram positivas o las gram negativas, ¿cuál será más fácil de decolorar? ¿Positiva o negativa? Negativa. Por la membrana. Exacto, esta membrana está problemática de impedir, ¿cierto? Entonces, y además hay poca unión de colorante del peptidoglucano. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a visualizar este tipo de estructura? Rosado, ¿cierto? Entonces, en cambio acá, como tiene una gran cantidad de membrana de peptidoglucano, el colorante va a estar totalmente adherido, ¿vale? Entonces, es el principio, ¿vale? Se coloca un colorante, luego se decolora y luego se va a visualizar en el microscopio, ¿vale? Entonces, de manera simple, ¿vale? De manera simple, al microscopio, aquellas gram positivas se van a ver de color morado, aquellas gram negativas se van a ver de color rosa. ¿Ok? ¿Por qué? Por esta doble capa de membrana. ¿Ok? Por esta doble capa de membrana. Entonces, generalmente el tipo de colorante que se utiliza es cristal violeta, ¿vale? Para poder visualizar esto. Esto van a ver igual en una práctica entera de gram positiva y gram negativa, ¿vale? Pero ya para que vayan sabiendo con antecedencia, el colorante es cristal violeta, ¿vale? Entonces, pero hay un pequeño grupo de bacterias especiales, ¿sí?, que no tienen pared celular, ¿vale? Que no tienen pared celular.
que son las llamadas micoplasmas, ¿vale? Las micoplasmas no tienen pared celular, ¿vale? Tienen solamente una membrana citoplasmática y lo que sí tienen esteroles, a diferencia de los otros que no tienen esteroles, y gran cantidad de lipoproteínas, ¿vale? Entonces, son poquitas, la verdad, ¿no? Entonces son una clase de bacterias sin pared celular, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que no tienen ¿qué cosa? Péptido glucano, ¿cierto? Entonces acá por ejemplo puede ser una pregunta tipo verdadero y falso. Aquellas bacterias que no tienen péptido glucano son las micoplasmas. No, pero no tienen pared celular, ya, pero está asociado. ¿Quiénes tienen péptido glucano? Que no tienen pared celular. Consecuentemente, los mismos. ¿Ok? Entonces, generalmente el hecho de no tener, el hecho de no tener pared celular también es algo positivo para ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le permite ingresar a nivel intracelular. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, parece una desventaja, ¿cierto? Profe, no tiene pared celular, por lo tanto es una bacteria que fácilmente lo puede eliminar. No. ¿Por qué? Porque no tener pared celular hace que pueda ingresar, por ejemplo, eritrocitos, ¿sí? El famoso Mycoplasma haemophilus, ¿no? Que es una bacteria bastante importante en zoonosis. Entonces, ingresa dentro de la célula de la bacteria. Entonces, generar lo que se llama una anemia, ¿no? Anemia hemolítica. Bien, entonces, ahora con el citoplasma, de manera simple, el citoplasma, como les decía, está compuesto pues, principalmente por ribosomas. ¿Sí? Ribosomas están adheridos realmente a la membrana citoplasmática. Está compuesto ¿por qué? Por el nucleoide, ¿sí? Que es el ADN más proteínas que unen al ADN y otros componentes como citoesqueleto, como quimioreceptores, etc. Entonces, esta imagen, lo importante es que la gran variedad, ¿vale? La gran variedad de proteínas que componen este citoplasma. Entonces, es lo más importante. Destacan qué cosa, los ribosomas. Y obviamente otras proteínas, por ejemplo, ADN polimerasas, que se encargan de la síntesis de ácido. ¿Sí? Entonces, es altamente concentrada, ¿vale? Y bueno, tiene las funciones que ya sabemos de replicación, transcripción y transcripción. ¿Ok? Entonces acá tenemos otra figura representativa del citoplasma. Destacar acá la presencia del ribosoma bacteriano 76. A ver, esto de acá, porque en los eucariotas, ¿cuánto es el tamaño de la bacteria del ribosoma? 80S, ¿cierto? 80S. Entonces, esta propiedad, esta característica, ¿vale? Es crucial, por ejemplo, para hacer el tema de diferenciación de bacterias, procariotas y eucariotas, ¿no? A nivel molecular, a nivel PCR, ¿no? Entonces, se utiliza mucho este tipo de información. Sabemos que el tipo de bacteria, de ribosoma en las bacterias es 70S, eucariotas 80. Entonces, en programas de secuenciamiento se caracteriza mucho. Entonces, como verán, acá lo importante es saber lo siguiente, ¿no? Que una vez que ocurre la transcripción, es decir, la formación de ARN, va a ocurrir también el proceso de traducción. Es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso continuo. No existe maduración de ARN. Entonces, ARN automáticamente pasa a la proteína, a los ribosomas y va produciendo sus proteínas. ¿Ok? Bien. Ok, entonces hasta ahí sería lo que es las regiones permanentes, ¿no? Hablamos de las regiones permanentes. Ahora las regiones variables, ¿no? Una de las principales es la conocida como glucocálix. ¿Ok? Entonces, la glucocálix va a tener dos formas. Uno es la cápsula y la otra la capa mucosa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el glucocálix? En la parte exterior de la pared celular. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante el glucocálix? El glucocálix. Ese se lo sé también. ¿Para qué es importante?
Para detección, gasto. ¿Para qué es importante el glucólico, chicos? Uno, como todo, protección. ¿Vale? Protección a la bacteria. Pero hay una parte importantísima que es la comunicación o interacción con su entorno. ¿Vale? El glucálix va a servir justamente para interaccionarse con su entorno, ¿no? Hasta, por ejemplo, para formar las que se llaman las colonias, ¿no? ¿Colonias qué son? Bacterias unidas, ¿no? Formando un compacto único. Entonces, esta unión se tiene que dar por algún tipo de proteínas. Justamente son las glucocálix las que se encargan de. ¿Ok? Entonces, eso debería ser, eso se llama adhesión. Adhesión de colonias. Entonces, el glucocálix puede ser de dos tipos: una cápsula, ¿sí?, que es altamente organizada, o una capa mucosa, ¿no?, que es compuesta principalmente por expopolisacáridos. ¿Vale? Entonces, eso básicamente. Entonces, repetir, está en la parte exterior, esta capa mucosa es difusa, ¿vale? Entonces fácilmente está removable, casi puede remover, por ejemplo, con saponina, muy fácil de remover. Ya la cápsula es más firme, ¿no?, más adherida. Entonces, va a haber algún tipo de bacterias que tienen una u otra. Entonces, cuando veamos, chicos, como es importante estas definiciones, cuando veamos ya especies de bacterias, ¿no?, específicas, entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de capa mucosa o cápsula, ya no voy a repetir nuevamente qué se refiere cada uno. Yo quiero que ustedes ya entiendan. Capa mucosa, la capa más fibrosa. Entonces, acá tenemos una más del glucocálix, ¿no? Como les decía, son glicoproteínas, ¿sí?, asociadas a azúcar. ¿Ya? Asociados a azúcar. Entonces, esta de acá, por ejemplo, es importantísimo porque protegen de la fagocitosis anemia, ¿no? Bien, cuando hablamos de cápsula, nuevamente, como decía, es más firme. Entonces, permite la unión firme de bacterias, como de esta manera las colonias, desde acá, las colonias, gracias a este tipo de bacterias, y tiene un alto factor de virulencia. Entonces, eso les podemos decir. ¿Qué más? Sí. Otra cosa importante. Para reconocer, por ejemplo, ese tipo de bacterias, no se hace una adquisición simple como gram positiva, vamos a hacer una adquisición especializada, por ejemplo, con tinta china, ¿vale? Entonces, se puede reconocer si tiene cápsula grande, o gruesa o delgada, sí, se puede reconocer, pero habría que hacer unas adquisiciones más especializadas, ¿vale? Entonces, no se suele hacer como es 8:40. no se hace como algo rutinario, sino algo bastante específico, ¿vale? Ahora, se dice que justamente la cápsula dificulta, y justamente tenemos ahí, dificulta la oxidación. A ver, la que llevo inmunología, ¿qué es oxidación? Oxonización. ¿El reconocimiento? Y esa dificulta la oxonización. ¿Por qué? Es la primera fase de reconocimiento del reconocimiento. Ya. Pero la palabrita que siempre se utiliza, oxonización, es un sinónimo. ¿Qué vendría a ser? El de eliminación. Marcar, ¿cierto? Entonces, no se puede, pero pasa que las células marcan sus objetivos. Claro. ¿Para qué? Para la fagocitosis. Okay, te voy a destruir. Ya te reconocí, eres alguien malo. Tenemos que destruir. ¿Cómo hago para destruir? Okay, tienes una cápsula súper grande, entonces vamos a opsonizar, ¿no? Entonces, eso se llama opsonización. Es el marcado, ¿sí?, de las bacterias mediante justamente este tipo de moléculas, C3b. ¿Sí? Entonces, hay receptores C3b, que además justamente en este caso podría ser una célula del sistema inmune,
Entonces, la C3B está dentro de quién? De la cápsula. En la cápsula, está dentro de la bacteria, y el receptor está dentro de la célula inmunológica. ¿Bien? Puede ser eritrocito, puede ser eosinófilo. Entonces, al reconocer este C3B, lo va a obsolizar, ¿sí? Lo va a marcar, ¿sí? Entonces, sin embargo, justamente aquellas bacterias que tienen esta cápsula, ¿qué va a ocurrir? Las bacterias que tienen esta cápsula, ¿qué va a ocurrir? El receptor no va a poder ingresar para reconocer. Exacto, este receptor va, perdón, esta célula no va a poder interaccionar con este receptor. ¿Ok? Entonces es un gran problema con aquellas bacterias que tienen esa cápsula. No se va a poder hacer la obsoletización. Por lo tanto, no se va a poder hacer la fagocitosis. ¿Ok? Bien, tenemos otra estructura, ¿sí?, que es también variable, que vendría a ser ¿qué cosa? El flagelo. ¿Vale? Entonces, el mecanismo del porqué de este flagelo permite el movimiento y tal, ha sido bien estudiado, ¿ya? Entonces, nosotros podemos aquí distinguir básicamente lo que se conoce como anillos, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el anillo L, el anillo P, el anillo S, M y C. ¿Ok? Entonces, son dos partes. Esta parte vendría a ser las partes relacionadas a membrana externa, y el motor, ¿sí?, tendría que ser a la membrana interna o membrana citoplasmática. ¿Ok? Entonces, eso debería ser el complejo lo más importante. Obviamente, se aquí va a funcionar con ATP, por lo tanto, aquí las proteínas van a producir ATP, ¿sí? Pero, y además, la interacción de iones, ¿no?, el transporte de iones, principalmente protones. Entonces, tener claro eso, ¿no? El flagelo está compuesto por anillos, los cuales tienen tanto conexión membrana externa y membrana citoplasmática. ¿Ok? Entonces, para permitir eso. Además, la parte externa, ¿sí?, la parte externa está compuesta por estos componentes, ¿no?, que vendría a ser el filamento externo, que es la parte más distal, ¿sí? Luego tenemos el gancho, que es la parte que va a conectar a la bacteria propiamente dicho, y luego tenemos el cuerpo basal, que está compuesto por los anillos. Ok, entonces son tres regiones súper simples. El que está en contacto, está acoplado a la membrana, ¿vendría a ser qué cosa? El cuerpo basal, ¿cierto? El que va a unir a la parte exterior del flagelo está compuesto por quién? Gancho. Y la parte que se va a mover, que justamente hace los movimientos, van a ser el filamento externo. Lo que nosotros visualizamos, ¿qué cosa es? El filamento Filamento externo, la colita. ¿Vale? Entonces, el de acá, por ejemplo, hablamos de 4 anillos. ¿Por qué? Recuerden que hablamos de membrana citoplasmática y de membrana externa. Pero ¿qué tal si da la membrana externa? Que es en los gram positivos. Entonces, solamente van a tener ¿qué cosa? 2 anillos. ¿Cuáles anillos? Anillos es el nivel del motor. ¿Vale? Entonces, eso de acá, S y M van a ser en las gram positivas. Ya en las gram negativas, que es el ejemplo de acá, ahí sí tenemos los 4 anillos, ¿no? En de acá, algunos autores, por ejemplo, lo llaman anillo, otros lo llaman llave dobladora, ¿vale? Entonces, esto es variable, la denominación. Los que sí son sí o sí el LPS, eso sí, ¿vale? Entonces, gram negativa tiene 4 anillos, 2 están acoplados en la membrana externa y 2 en la membrana citoplasmática. ¿Vale? ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de flagelos, ¿vale? Entonces, estos flagelos van a ser en una sola posición, van a estar en varias posiciones, va a haber un solo flagelo en muchos casos, en otros casos van a haber múltiples de flagelos, etc. ¿Vale? Entonces, todo eso de acá, ¿cómo se llama? Decíamos, a ver, el resumen final. ¿Cómo se tiene que ser? El filamento externo. Filamento externo, ¿no?
La parte que va a unir El gancho. el gancho, que voy a hacer esta parte de acá. Y la parte que está acoplada, Cuerpo más. cuerpo más. ¿Ok? Entonces, va a haber múltiples flagelos, en el caso dipotrico, perdón, y monotrico cuando tenemos solo. Puede ser en ambos lugares, ¿no? Puede ser llamado antitrico, o puede ser durante todo el perímetro. ¿Ok? Entonces los prefijos van a depender de justamente esto. Mono, loco, anti y pleno. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas bacterias tipo, por así decirlo. La Escherichia coli, por ejemplo, es la peri, ¿no? La Helicobacter pylori, ¿no? Gran problema de salud pública. Vendría a ser el ojo. ¿Ok? Las pseudomonas, ¿no? Y la última diapositiva ya para terminar, ¿sí? Vamos a hablar de pilus. ¿Ok? Entonces, el pilus, como verán, es mucho más simple que el flagelo, ¿vale? Y mucho más simple que el flagelo, tiene los 4 anillos o 2, ¿no? Y además es de un tamaño mucho más pequeño. Entonces, vamos a tener dos tipos de pilus, ¿vale? Los pilus o fimbrias, que son los de pequeño tamaño, y vamos a tener los pilus sexuales. ¿Ok? Filos o fimbrias y los filos sexuales. Entonces, en cuanto a sus características, pues simplemente son proteínas, ¿no? Son unidades de fibrilina, es importante, ¿no? El flagelo, ¿cuál era la proteína? Flagelina. ¿Vale? Esta era la proteína que vamos a incluir básicamente en cosa, el filamento. ¿No? Extra. ¿Qué cosa es fibrilina? Pues diferentes cadenas. ¿Ok? Y lo mismo con la fibrilina, ¿sí? Las diferentes subunidades. Tenemos fibrilina distal y aquí tenemos acoplada a la membrana. Entonces, ¿qué será? La negativa, ¿cierto? Entonces, si la gran negativa está en la membrana distal. Si es gran positiva, estará acoplada a la membrana distal. ¿Ok? No tiene motores, por lo tanto, esta fibrina no tiene el movimiento que podría tener el flagelo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, otro tipo en el cual está puesto el periplado. Nosotros tenemos, en este caso, el pilus. A este acá es el pilus sexual, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pilus sexual va a permitir intercambio de material genético. ¿Sí? Intercambio de material genético. ¿Ok? Eso vamos a ver la próxima. Para ver el detalle de la próxima. ¿Vale, chicos? Entonces, por favor, verán que no es poquito. Entonces, vamos a empezar siempre a las 7 en punto, ¿vale? Ya. A ver, la asistencia, Acosta.